Hay momentos en los que Dios cierra una puerta para salvarte de algo que aún no ves. Esta es la historia de un hombre olvidado por todos, menos por Dios. En la historia de José, encerrado en una cárcel egipcia, mientras su propósito respiraba bajo tierra, esperando el momento de florecer. Nada ocurrió de la noche a la mañana. Ni el sueño, ni la traición, ni la caída. Todo era parte de un diseño que José no entendía, pero que más tarde lo levantaría más alto de lo que imaginaba. José había conocido el brillo de los sueños y luego el abismo del rechazo. Sus hermanos lo entregaron, la mentira lo acusó, y ahora, tras barrotes fríos, parecía que la vida se había detenido. En aquel lugar, el aire era espeso, pesado con el olor a humedad y desesperanza. El sonido constante era el goteo de agua desde el techo de piedra, formando un ritmo melancólico que marcaba el paso de las horas muertas. A lo lejos, se oían los ecos metálicos de cadenas arrastrándose, suspiros de otros prisioneros que ya habían renunciado a contar los días. Y cada noche, sin falta, los pasos pesados del guardia resonaban en el pasillo, un recordatorio cruel de su encierro. Cualquiera se habría quebrado en ese abismo, cualquiera habría permitido que la amargura envenenara su alma. Pero José no se rompió, no perdió su esencia. Aún en la oscuridad más profunda, su corazón mantenía una chispa de fe, una luz interior que ningún hombre podría apagar. Podía sentir el silencio de Dios, un silencio que pesaba, que dolía, pero en lo profundo de su ser, sabía que ese silencio no era abandono. Entendía, de una manera que solo el espíritu puede comprender, que Dios estaba callado pero no ausente. Su presencia era una promesa susurrada en medio del ruido de las cadenas. Y en esa promesa, José encontró la fuerza para resistir un día más, y otro, y otro. No sabía cuándo, pero sabía que Dios seguía allí. Pasaban los días, pasaban las noches. La incertidumbre se convertía en una compañera constante. Imagínate a José, sentado contra la pared fría y húmeda de su celda, mirando sus propias manos, esas manos que antes habían trabajado con dedicación para un padre que lo amaba, que lo había envuelto en una túnica de colores como símbolo de su favor. Esas mismas manos que luego sirvieron con lealtad en casa de Potifar. Ahora, esas manos estaban marcadas por la injusticia, encadenadas por una falsa acusación. A menudo, lo más difícil no era la dureza de la cárcel en sí, era la espera sin fecha de fin. El tiempo golpeaba su mente como un martillo repetitivo, día tras día. ¿Cuántas veces habrá mirado al techo oscuro de su celda, preguntando en un susurro: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Este es el final de los sueños que me diste? ¿Este es el final de mi historia? El silencio era su única respuesta. Pero entonces, en medio de la monotonía asfixiante, algo pequeño sucedió. Un evento que podría parecer insignificante para cualquiera, pero que para José fue un destello de luz. Un guardia lo llamó, no para liberarlo, no para decirle que su caso sería revisado, lo llamó para darle una nueva tarea: servir al jefe de los prisioneros. No era la libertad que anhelaba, no era una promoción que lo sacara de ese lugar, pero era una señal, una diminuta luz que se colaba entre las grietas de su oscuridad. Y en ese momento, José entendió que incluso en el pozo más hondo, Dios podía abrir una pequeña ventana. Esa luz, por pequeña que fuera, sería suficiente para mantener viva su esperanza. El tiempo en la prisión siguió su curso lento y pesado, hasta que un día, la rutina se rompió. Dos nuevos prisioneros de alto rango llegaron, trayendo consigo la intriga y la ansiedad del palacio en el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia, y ahora compartían el mismo destino incierto que José. Una mañana José los encontró con los rostros demacrados por la preocupación. Habían tenido sueños extraños, sueños que los habían dejado inquietos y perturbados. En el antiguo Egipto, los sueños eran mensajes, presagios, y la incapacidad de entenderlos era una forma de tortura. Nadie en la prisión podía descifrarlos. Entonces José, el prisionero olvidado, se acercó a ellos. Con una voz tranquila, que contrastaba con la angustia en el aire, les dijo: las respuestas no vienen de los hombres, sino de Dios. Cuéntenme sus sueños. Es increíble pensar en esto. Aunque él mismo esperaba desesperadamente una respuesta de Dios para su propia vida, no dudó en ayudar a otros a encontrar la suya. No permitió que su dolor lo volviera egoísta. Una luz cálida pareció iluminar el rostro de José mientras escuchaba, mientras las sombras de la duda y el miedo danzaban en los rostros del copero y el panadero. El copero contó su sueño. Vio una vid que, de repente, brotaba y daba 3 racimos de uvas maduras. Él tomaba las uvas,
las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba, tal como solía hacerlo. Luego habló el panadero. Su sueño era más oscuro. Se vio a sí mismo, llevando 3 cestas de pan blanco sobre su cabeza, destinadas al faraón. Pero antes de que pudiera llegar, las aves descendían del cielo y devoraban el pan de la cesta superior. José escuchó en silencio. No era fácil decir la verdad cuando ésta podía ser dolorosa, pero él no era un adivino que buscaba agradar. Era un siervo de Dios que transmitía un mensaje. Con sinceridad y compasión, habló. Al copero le anunció restaurar y que en 3 días sería liberado y volvería a servir al faraón. Al panadero le anunció su fin. En 3 días sería ejecutado. La atmósfera se tornó fría, cargada de un silencio pesado. La esperanza y la fatalidad se sentaron juntas en esa celda. Antes de que se separaran, José miró al copero con una petición humilde y llena de esperanza. Cuando estés libre, cuando todo esto sea solo un mal recuerdo para ti, por favor recuérdame. El copero asintió, prometiendo que no lo olvidaría. Y 3 días después, todo sucedió tal como José había dicho. El copero fue restaurado a su puesto. La puerta de la prisión se abrió para él, pero el copero se olvidó de una puerta que parecía abrirse para José. Se cerró de golpe. La esperanza que había florecido fue aplastada por el peso del olvido humano. 2 años completos pasaron desde que el copero fue liberado. 730 días más en la oscuridad. 730 amaneceres viendo los mismos muros, escuchando los mismos ecos, respirando el mismo aire estancado. La promesa del copero se había desvanecido como el humo. La puerta que parecía a punto de abrirse se había cerrado con más fuerza que nunca. Podemos imaginar a José, arrodillado en su celda, con el corazón pesado, mirando hacia lo alto, a través de alguna pequeña abertura. ¿Cuántas veces en esos 2 años habrá preguntado en la soledad de su alma: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué permitiste que ese hombre me olvidara? Y quizás, solo quizás, ¿cuántas veces Dios le habrá susurrado en el silencio, sin que sus oídos humanos pudieran escucharlo? Estoy trabajando, hijo. Estoy forjando algo en ti que no puede ser apresurado. Solo espera. Esos 2 años invisibles no fueron tiempo perdido. Fueron una escuela intensiva del espíritu. Allí, en el anonimato total, José estaba completando su formación. Aprendió la paciencia en su forma más pura. Practicó la humildad, sabiendo que su vida no dependía de favores humanos. Cultivó la obediencia en lo pequeño, sirviendo fielmente en la prisión sin esperar nada a cambio. Su carácter se estaba formando sin aplausos, sin reconocimiento, sin ninguna audiencia más que la de Dios. Era una preparación profunda, silenciosa, esencial. Dios no tenía prisa. No estaba preparando a un mayordomo o a un consejero. Estaba preparando al hombre que salvaría a un imperio y a su propia familia del hambre. Estaba preparando un primer ministro, y para un cargo de esa magnitud, el carácter es más importante que el talento. La puerta cerrada no era un castigo, era el taller de Dios, y entonces, una mañana, todo cambió. El sol apenas comenzaba a despuntar, cuando el silencio de la prisión fue destrozado. Pasos corriendo por los pasillos, no los pasos lentos y pesados del guardia de siempre, sino pasos urgentes, llenos de pánico. Las puertas de la celda se abrieron de golpe, con un estruendo que hizo eco en todo el lugar. Unos guardias entraron apresuradamente. José, el faraón te llama. El corazón de José debió acelerarse. Después de tantos años de silencio, el llamado llegó de la forma más repentina e inesperada. Y así fue como la puerta que estuvo cerrada por años, la puerta que el copero olvidó y que Dios mantuvo sellada, se abrió en un instante. No por la memoria de un hombre, sino por la soberanía de Dios. Todo sucedió muy rápido. Lo sacaron de la celda y lo llevaron a un lugar donde el agua limpia lavó años de polvo y desesperanza. Le quitaron sus ropas de prisionero y le dieron vestiduras nuevas. Lo afeitaron según la costumbre egipcia. De repente, la luz del sol, brillante y cálida, entraba por las majestuosas columnas del palacio, casi cegándolo. José tomó una respiración profunda antes de entrar a la sala del trono. El aire era diferente. El momento había llegado. Allí estaban el joven que fue despreciado por sus hermanos, el esclavo que fue vendido y luego acusado injustamente, el prisionero que fue completamente olvidado por los hombres. Ahora estaba de pie, con la cabeza en alto, ante el hombre más poderoso de la tierra conocida en el faraón de Egipto. La sala del trono estaba llena de tensión. Los magos y sabios del reino habían fracasado. Nadie podía interpretar los sueños que atormentaban al faraón. Y ahora, toda la esperanza de un imperio descansaba en este hebreo
sacado de una mazmorra. El faraón, con una voz cargada de urgencia, le contó sus sueños. 7 vacas gordas, que eran devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas de grano llenas y hermosas, que eran consumidas por 7 espigas secas y marchitas. José escuchó con atención, y cuando el faraón terminó, respondió con una calma y una autoridad que no venían de él mismo. Dijo: «A la sabiduría no es mía, faraón, la sabiduría viene de Dios, y Él te está mostrando lo que está por venir». A la sala entera quedó en un silencio absoluto. Con una claridad asombrosa, José explicó que los sueños eran uno solo. Anunciaban 7 años de una abundancia sin precedentes en toda la tierra de Egipto, seguidos inmediatamente por 7 años de una hambruna tan devastadora que haría olvidar toda la abundancia anterior. Pero no se detuvo ahí. El prisionero se convirtió en consejero. Propuso un plan en nombrar a un hombre sabio y prudente para que recogiera una quinta parte de toda la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara para los años de escasez. En ese momento, todo tuvo sentido. Cada día en la prisión, cada lección de paciencia, cada prueba de fidelidad. La puerta cerrada de la cárcel lo había preparado para esta puerta abierta en el palacio. El entrenamiento en la oscuridad lo capacitó para brillar en la luz. El faraón se quedó maravillado. Miró a sus consejeros y luego a José, y se levantó de su trono. Su voz resonó en toda la sala. ¿Podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y mirando directamente a José, declaró que no había nadie más sabio y prudente que él. Él imagina la escena, las cadenas invisibles de la injusticia y el olvido cayendo al suelo, lentamente, el anillo del faraón siendo colocado en su dedo, la luz del palacio rodeándolo, no como un prisionero, sino como un príncipe, y el rostro de José, seguramente, mirando al cielo por un instante, con un corazón desbordado de gratitud. Y así, el hombre que fue olvidado se volvió inolvidable. El hombre que fue encerrado en lo más bajo fue levantado a lo más alto. El hombre que sufrió tantas puertas cerradas se convirtió en el que abriría las puertas de los graneros para salvar a naciones enteras, incluida su propia familia. ¿Cuántas veces una puerta cerrada en tu vida te ha hecho pensar que Dios te abandonó? ¿Has enfrentado un rechazo, una pérdida, un retraso que te hizo cuestionar tu propósito? ¿Y si te dijera que no es abandono, sino preparación? José no perdió su destino en esa cárcel. De hecho, fue en la cárcel donde su destino fue alineado por Dios en sí. Hoy estás en una temporada de puertas cerradas. Recuerda, Dios no te ha olvidado. Solo está preparando el momento exacto para levantarte. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a acompañarnos en Ecos de Fe. Aquí narramos historias que transforman, animan e iluminan el camino.